Y aquí estamos en una emisión más de su programa Jordlum, Proyecto Tierra, con Víctor Torres, el director de Control Epidemiológico del Estado, un amigo del programa. Bienvenido, mi querido Víctor. Pedro, como siempre, Dios un te gusto. bendiga. Gracias. Y hablé con Víctor y le dije, oye, me llama mucho la atención lo de que están sacando de un nuevo virus que está atacando particularmente en todo el país, pero ya están trabajando aquí en el Estado de México para prevenirlo, ¿verdad, Víctor? ¿Es el qué virus? Virus Coxsackie, el síndrome cara, mano, pie. Desde el mes de mayo nosotros tuvimos conocimiento de algunos casos en algunos jardines de niños del Valle de Toluca, cuyas maestras señalaban que tenían granitos en la boca, granitos en la mano y que tenían fiebres. Cumplían la definición operacional de casos, se hizo la investigación inicial y se encontró que sí tenían el patrón de esta enfermedad viral común en los niños. Decirte que es muy común básicamente en edad preescolar, pero con mayor frecuencia, y los médicos pediatras nos los dicen, de lactantes. O sea, niños menores de un año, que precisamente en la manifestación del cuadro febril, malestar general, escurrimiento nasal, después de 72 horas empiezan con una erupción en la boca. Estos granitos se ponen rojos, evolucionan, hay unas máculas, esto es, se llenan como de agüita. Aquí en la boca. En la boca, en la mano, en el dorso de la mano y en el pie. Es un dato muy característico de calcetín y de guante. No hay otros granitos en otro lado. Evolucionan 3 o 4 días, son muy molestos porque se rompen y ulceran. Proyecto Jordlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Eso hace que el niño deje de comer, se sienta inquieto, pero después, te digo, de 4 o 5 días el cuadro evoluciona satisfactoriamente. Lo llevamos al médico, el médico nos va a recomendar analgésicos, no hay que requerir ni un antiviral específico, mucho menos antibióticos. En un momento dado, si es muy molesto la lesión en la boca, se hacen algunos enjuagues de agua bicarbonatada, reposo en el domicilio, hay incremento de la cantidad de líquidos, de preferencia una dieta líquida fría para que sea fácilmente deglutida por el niño y evoluciona satisfactoriamente. O sea que también les afecta por dentro. No, básicamente es en el paladar, en los carrillos bucales, en ocasiones las lesiones también aparecen en lengua. O sea, no es en la parte exterior, es en la parte interior de la boca. Así es, y en los labios. Y como el niño se está manipulando constantemente, por eso se lesiona y aparecen en las manos. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Toluca, capital con valor, su gente entrega el corazón. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. Cualquier otra dermatitis o cualquier otro padecimiento, pero no va a ser Coxsackie. Entonces es muy importante señalarlo. Pero ante esta circunstancia yo sí me gustaría puntualizar a partir de una dinámica de tríada ecológica. El virus está en el medio ambiente, particularmente en épocas del verano y del otoño, y que necesita solamente llegar al huésped, que en este caso es niño, un niño que particularmente por el inóculo, por las características, porque estuvo muy cerca de otro enfermo, porque compartió el juguete,
porque el niño estornudó frente al otro niño, es de que se transmite eficientemente la enfermedad. O sea, ya teníamos el antecedente del virus, no es algo nuevo. Así es, se ha conocido desde hace mucho tiempo. Los médicos pediatras de práctica privada saben que esta época particularmente es un padecimiento que las mamás llevan a los niños por esta sintomatología, pero que ante estas características especiales en esta época del año aparece. Y también puntualizar que no es que se esté propagando a partir de algún lugar, sino que lo vamos a identificar en cualquier ciudad del país, en cualquier lugar donde la mamá, a partir de la información que se está generando en redes sociales, en medios de comunicación, en imágenes que están apareciendo, es que la mamá se da cuenta que después de un cuadro aparentemente catarral, empiezan esta sintomatología. Entonces, muy importante señalarlo. Puede aparecer en cualquier lugar. Nosotros lo observamos en el mes de mayo. Siguió las mismas características. Los casos que vimos la primera semana de mayo, prácticamente en esta primera semana de julio, ya los niños ya están en convalecencia. Algunos de ellos ya hasta regresaron a su actividad escolar sin ninguna complicación. ¿No hay consecuencias? Por supuesto que no. Es muy transmisible, pero también si la manejamos adecuadamente no tiene ninguna complicación. Sí tenemos que estar muy atentos. La mamá tiene que estar constantemente lavándose las manos, porque recordamos, si el niño es un lactante y está en fase virémica, pues en la evacuación, en el cambiado del pañal, puede tener la presencia de virus. Y si la mamá no es cuidadosa y después del depósito adecuado del pañal y el lavado de manos adecuado de ella, no va a tener ella ningún problema. Es muy eventual que tengamos transmisión de un niño pequeño a un adulto. Es muy posible que de niños hayamos tenido el padecimiento. Te repito, no a todos nos va a dar, es frecuente en esta época del año, y lo que sí hay que señalar es que hay que evitar la automedicación. Siempre las mamás tienen ahí algún medicamento para darles. Está estrictamente prohibido el ácido acetil salicílico en cuadros virales. ¿Por qué? Porque es la aspirina, ¿no? Sí, la aspirina, pero nos complica en los cuadros virales. Ahí sí podemos tener un efecto importante, más por el ácido acetil salicílico. ¿Qué provoca? Que por la misma. Es un síndrome de Reye que se llama, que se puede ser complicado de manejar, porque además va a enmascarar todo el cuadro con estas úlceras y con estas complicaciones, ¿no? Entonces, mucho cuidado, de preferencia paracetamol, que es lo que nos va a prescribir nuestro médico pediatra, que lo aislemos, que lo mandemos a casa, que se quede una semana ahí como rey del hogar, en su recámara, sin compartir los utensilios de comer. Entonces va a ser su plato, sus cubiertos. Le estaremos lavándolo con agua y jabón sin ningún problema después dentro del domicilio, y el niño va a evolucionar rápidamente sin ninguna complicación. Me generaste aquí una pregunta, ¿qué es el síndrome de Reye? Bueno, es un problema que tiene que ver también con situaciones de hemorragias y complicaciones que tiene que ver cuando usamos inadecuado algunos medicamentos, básicamente ácidos. ¿Se provoca hemorragia en combinación con esta enfermedad? Sí, con los cuadros virales. Con los cuadros virales. Con cualquier cuadro viral. Cuadros virales, sí. O sea, si uno tiene amigdalitis y toma aspirina, se puede... Bueno, la amigdalitis casi siempre en el adulto va a ser bacteriana. Casi siempre son estafilococos, estreptococos. No, pero si por ejemplo en una influenza en época invernal, por supuesto que no vamos a dar aspirinas. No hay que dar aspirina. No, por supuesto que no. La aspirina es un excelente analgésico, pero también tiene que ser prescrito por un profesional de la salud. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Toluca, capital con valor. Su gente entrega el corazón. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Estás muy
ocupado. Ajá. Cambiamos de virus. A ver, venga. ¿Cómo vamos con, más bien cambiamos de enfermedad? ¿Cómo vamos con la chikungunya y con este tipo de enfermedades que han atacado ya a la sociedad mexicana como consecuencia del cambio climático y de que ya se regaron por todo el planeta? Bueno, mira, nosotros dividimos nuestra época del año en prácticamente 3 grandes épocas. Las secas frías, de octubre a diciembre, donde tenemos las infecciones respiratorias agudas, hipotermias, bajas temperaturas, problemas asociados con frío. Después vienen las secas calientes, de marzo a junio. Y entre junio y octubre tenemos la época de lluvias. Nosotros tenemos un problema con las lluvias. Tenemos una franja sureña que tiene menos de 1200 metros sobre el nivel medio del mar y es alta temperaturas y grandes humedades. Estoy diciendo municipios limítrofes con Michoacán, con Guerrero, con Morelos. Este ambiente y ese nicho ecológico es excelente para el mosco Aedes aegypti. El mosco Aedes aegypti tiene su ciclo de vida, una parte acuática, donde los huevecillos son depositados por este mosco hembra en depósitos de agua estancada limpia, que puede ser la llanta vieja de la casa, las envases de refresco vacíos, lugares donde tampoco tenemos disposición de agua y que la acumulamos y no la tapamos. Ahí crece el mosco en la fase de huevecillo, pupa, y después de 2 o 3 semanas ya viene la fase aérea, que es ya prácticamente el mosco. Ese mosco vive en la periferia del domicilio, no le gusta viajar grandes distancias, 60 o 70 metros alrededor básicamente del domicilio donde nació. Puede nacer hasta en el mismo florero, en el interior de la casa, que no lo cambiamos, que no hicimos el cambio de agua. Y entonces tengo la presencia ya del vector Aedes aegypti en toda esta franja. Para que yo tenga cualquiera de las enfermedades, necesito que llegue a ese lugar un paciente enfermo. Un paciente que tenga dengue, dolor de cabeza intenso, dolor ocular, dicen que le duelen los globos de los ojos, le duelen las articulaciones, de hecho se le llama fiebre quebrantahuesos, malestar general, y que son 4 tipos de virus. Si este paciente está en esta zona y no le tengo los cuidados, llega el mosco adulto, que además es hematófago, come de sangre humana, pica a la persona enferma y se lleva los virus de dengue. Y pueden... Dengue. Vamos a empezar. Las características van a cambiar en la sintomatología, pero la forma de transmisión es la misma. Pica al enfermo y puede llegar a picar entre la mañana o mediodía a otro miembro de la familia o a otra persona cercana en el peridomicilio. Después de 2 semanas, esta persona va a tener sintomatología dependiendo el inóculo que haya tenido, ¿sí? Y va a tener la sintomatología. Por eso, cuando yo tengo un enfermo, particularmente en estas zonas, yo lo que tengo que hacer, además de manejarlo sintomáticamente, porque tampoco hay un antiviral y tampoco hay una vacuna ahorita disponible en el sector público, yo lo que le tengo que poner es un pabellón, colocar un pabellón, aíslas para que no haya presencia y llegue el mosco a lo picar. El pabellón se coloca en la cama del paciente. Se recomienda en todas estas zonas también que pongamos pabellones en las ventanas y en las puertas para que no tengamos presencia de moscos al interior. Circunstancia muy distinta si tú te vas, por ejemplo, a Veracruz y ahí te pica el mosco, que además debió tener presencia otro paciente enfermo, y a ti te pica, pero a ti no te voy a aislar porque en Toluca no voy a tener el mosco, ¿sí? No vas a tener nuevos casos a partir de tu proceso de cuadro de dengue. ¿Hay en Lubianos? Pero en Lubianos sí, por eso tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado con el caso importado. Esto es la persona que estuvo en Lubianos, si me das un buen ejemplo, y que fue a vender
porque es ganadero, a los municipios norteños de Guerrero. Pasó 1 o 2 semanas y ahí había cuadros de dengue. Pues cuando regrese es muy posible que pudiera llegar el caso. ¿Tiene cura? Sí, es manejo sintomático. Aquí nomás es importante señalar que son 4 distintos serotipos de dengue. O sea, un paciente que te diga que le dio dengue, le puede llegar a dar dengue nuevamente, porque pudo ser que hace 4 años le dio dengue 1, ahora le dio dengue 2. Pero tengo que tener mucho cuidado. Hay que pasar en la escala para ser inmune. No, porque el gran inconveniente que tienes es que si te llega a dar serotipo 3, es muy posible que tengas manifestaciones hemorrágicas. No me digas. Y entonces ese es el cuadro grave del dengue. La famosa antiguamente llamada fiebre por dengue hemorrágico. ¿Sí? Ese sí, hay un complejo importante de choque séptico en estos pacientes que se vuelve complicado. Afortunadamente en nuestro estado no ha estado circulando el dengue 3, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces el dengue 4 debe ser mortal. No, el dengue 3 es el problema. No es por niveles, sino es por las características especiales que tiene. De hecho, ya está por salir al mercado próximamente la vacuna, que es una vacuna tetravalente. Esta es una vacuna que va a tener los 4 serotipos para protegerte, y ya se sabrá la decisión dónde empezarla a poner. Ese es el primero de los padecimientos con frecuencia. Dengue. El que sigue es... El que sigue por frecuencia y por aparición, chikungunya. ¿Ese sí tiene consecuencias posteriores? Chikungunya, lo que nos hemos estado observando, apenas llevamos 3 años de conocimiento en el país, es que te deja un poco de secuelas crónicas, de la molestia articular, la molestia muscular, va más allá de estas 2 o 3 semanas que tenemos, como el caso de dengue, que te duelen las articulaciones, que no te puedes levantar, que te sientes muy alicaído porque los músculos te duelen, las articulaciones te duelen. De hecho, la chikungunya es un término macondo que te dice persona doblada. Un paciente que te llega con chikungunya es un paciente que llega doblado por la enorme molestia que tiene en la espalda y en las articulaciones. El tercero, y ojo, el vector es el mismo, el Aedes aegypti. ¿Ah, sí? Sí. O sea, es el mismo tipo mosco. Dengue, chikungunya y el tercero Zika. Zika. El gran inconveniente que nos hizo mucho ruido fue que tú te diste cuenta que le daba a las mujeres embarazadas y que desafortunadamente les producía microcefalia a sus pequeños. Sus pequeños nacían con el perímetro cefálico y obviamente con enormes complicaciones del sistema nervioso por la presencia de este padecimiento. Además, algunas cosas que se han ido descubriendo del virus Zika. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Toluca, capital con valor. Su gente entrega el corazón. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Sí, una persona que estuvo en Venezuela, que llega de regreso a Estados Unidos, tiene relaciones sexuales con su pareja y su pareja desarrolla manifestaciones de Zika. Igualmente dolor de cabeza intenso, fiebre, malestar general, y ahí aparecen 2 síntomas adicionales: rash cutáneo, como si te hubieras enronchado, como si te hubieras intoxicado, y conjuntivitis. Esto es una irritación muy importante en los ojos, que hay que preguntarle al paciente dónde estuvo las últimas 2 semanas. Básicamente ahorita Zika muy circunscrito a Sudamérica, Centroamérica y muy poco en el centro del país, pero hay que ver el comportamiento de estos 3 en la época de lluvias. ¿Zika deja secuelas? No, pero el problema que tenemos es los problemas en la mujer embarazada. De hecho, por eso se hizo de interés internacional por la OMS el seguimiento muy puntual que hagamos de Zika. ¿Dónde rompemos la cadena? Aquí es lo más importante en salud pública, en el origen.
en quitar el vector. O sea, si yo no tengo mosco, no voy a tener enfermos. Entonces, ¿cómo rompo la cadena? En el lugar más sencillo, abatizando, haciendo campo limpio a partir de patio limpio, o sea, que no tenga yo cacharros, que no tenga por qué acumular agua, que si la tengo que acumular, la tenga tapada, que permita a las brigadas de entomología de la Secretaría de Salud que le permitan la batización, esto es, la destrucción de los huevecillos que están acumulados. Se hace un índice entomológico que permite a las brigadas llegar y revisar cuántas fuentes de abastecimiento tienen, y de esas fuentes cuáles sí encontraron huevecillos, porque también es muy importante ya en la fase de pupa, este famoso maromé, que tú lo empiezas a observar. Nuestros expertos que ya tienen muchos años haciendo estas investigaciones se dan cuenta cómo se mueve el mosquito en esa fase acuática para su respiración. Entonces, como esos animalitos da vueltecitas que ve uno en el agua, ¿no? Que están dando vueltas. Cuidado, hay que revisar muy bien si es esto. Bueno, si tú los has visto, quiere decir que has estado en el sur y que ha estado en presencia entonces de pupas y de fases acuáticas de moscoedes. Aquí en Toluca también. No, en Toluca no, en Toluca lo que tenemos son zancudos, son otro tipo de vectores distintos que no están asociados con estas tres enfermedades de interés epidemiológico. Entonces hay que romper dengue, chikungunya y Zika. Sí. ¿No? Y bueno, hay interés por la Organización Panamericana de la Salud de un virus que está en el Caribe, que es el virus Mayaro, que también ahí está muy puntual en el seguimiento. Tú sabes, ante este mundo globalizado de cambio climático y movilidad, que tú puedes estar hoy en la ciudad de Toluca y mañana estar en Nueva York, o estar en Sochi con la selección nacional, en Rusia, y en menos de 72 horas está en cualquier parte del mundo. Por supuesto que cualquier enfermedad de interés en salud pública tienes que ser muy atento, porque puedes entrar por cualquier vía, aeropuertos, puertos, entradas y salidas a través de mexicanos en el extranjero o de extranjeros que visitan nuestro país. Entonces, este tipo de enfermedades, nomás siempre que a mí me llega un paciente con fiebre, dolor de cabeza, malestar en huesos, la pregunta importante es: ¿dónde estuviste las últimas 2 semanas? Si en estas 2 semanas tú estuviste en Veracruz, estuviste en la zona de Guerrero, en la zona de Oaxaca, por supuesto que tienes que tener cuidado, porque puedo pensar en que tenga yo dengue. Ya importamos y exportamos lana, productos, enfermedades y psicopatologías del mundo para acá y de nosotros hacia el mundo. Yo te diría que no es un mecanismo de exportación e importación. Estás en un mundo globalizado, que cualquier enfermedad en cualquier parte del mundo pertenece al mundo, y que de alguna manera aquí la importancia de la inteligencia epidemiológica, de el que sospeches o pienses en esta circunstancia. ¿Por qué las mamás estaban preocupadas por la otra enfermedad? Porque está en medios de comunicación, porque está diciendo: es que puede ser que mi hijo tenga este padecimiento. Bueno, veamos si lo tiene o no, pero ya te llega al servicio de salud. Aquí lo importante es señalar. Tu área cada vez es más importante. De si era importante antes, ahora cobra una relevancia fundamental ante el fenómeno de la globalización. Y por las carreteras de la información. Yo lo que tengo que hacer muy temprano llegando al centro es revisar toda la información disponible, desde el rumor, desde cualquier información disponible que aparezca en cualquiera de las grandes redes sociales, de los periódicos, de las notas de prensa que están apareciendo en los periódicos locales, en los periódicos nacionales, en el interés, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud. Hoy, por ejemplo, que en Chile está el secretario de Salud del gobierno federal, tengo que saber de qué están hablando para el mecanismo de salud de las Américas. Entonces, es un sistema que tengo que fortalecer ante nuevos mecanismos. Te doy un ejemplo. HealthMap es un sistema que te permite hoy en la mañana abrirlo y revisar
todas las notas y rumores de más de 150 enfermedades en el mundo. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Afortunadamente en nuestro país no pasa. Te dicen que no te vacunes contra tuberculosis. La gente empieza en las redes sociales a pensar que es cierto y entonces dice yo no me vacuno contra tuberculosis. Y tenemos reintroducción de Mycobacterium tuberculoso, que tenemos otra vez meningitis tuberculosa en menores de 15 años y entonces se vuelve complicado el asunto. Mala información. Pero la información está ahí más cercana de lo que tú te imaginas. Fíjate que en noviembre va a ser la Cumbre Mundial de Medio Ambiente en Alemania. Estamos ahorita trabajando para ver si conseguimos los recursos suficientes para ir, que no es fácil, pero en eso estamos. Hablando de enfermedades, en esos viajes, es lo que te decía, lleva uno y trae. Sí, claro. Y entonces hay prevención entre un país y otro, ¿no? Que allá hay sarampión y van a venir para acá, bueno, hay que vacunarlos, ¿no? Prevenir cuando vayan a entrar. Que vamos a ir para allá, cuáles son las que son importantes en México y pueden afectar allá. Igual yo creo que nos dan el fortalecimiento de la salud internacional siempre es muy importante. Nosotros acaba de acercarse con nosotros un grupo de niños cantores de Chalco. Ellos van a pasar una temporadita en Brasil. Y para ir a Brasil tú tienes que vacunarte de fiebre amarilla, que es otra enfermedad transmitida por vectores. Y entonces ahí sí hay una vacuna, tengo que protegerla a los chicos y además darles algunas medidas que tienen que tomar los chicos con el consumo de agua, con el consumo de ciertos alimentos, con las visitas a algunos lugares de ecoturismo, por ejemplo, que tengan mucho cuidado. Y después de su regreso, estarlos revisando por lo menos 1 o 2 semanas para algún padecimiento. Esto es una revolución en el sentido de la movilidad global, de cómo la población se adapta y se mueve. Que seguimos esperando también una adaptación de estos moscos a otros ambientes, que también se vuelve complicado. Yo te diría que estas enfermedades hace 25 o 30 años las veíamos en zonas rurales, poblaciones de 1.500, 2.000 habitantes, donde teníamos un brote, se controlaba fácilmente. Ahora te enfrentas en estados costeros ante estos brotes en ciudades, ¿sí? Y donde se vuelve complicado. Te doy un ejemplo, si te estaba diciendo que el mosco nida en agua estancada, pero ¿qué pasa con esa alberca que no es manejada adecuadamente en alguien de la Ciudad de México que no ha ido en 3 semanas a Acapulco y que tú no puedes tener acceso a esa alberca que no tiene las medidas de control y que puede ser un nicho de reproducción de mosco? Entonces se vuelve complicado. Entonces no es lo mismo manejar en zonas rurales un brote de estas enfermedades transmitidas por vector que manejarlas en ciudades, ¿no? O en ciudades que tú no pensabas que hubiera estos padecimientos, como por ejemplo Monterrey, Guadalajara o León. Monterrey, Guadalajara o León. Pues como siempre, Víctor, ha sido maravilloso y aprendimos muchísimo con tus comentarios, tus conocimientos, y te voy a seguir invitando para con enorme gusto, sigamos amigo, aquí compartiendo y viendo cómo está evolucionando esto de las enfermedades, la globalidad y el medio ambiente. Y por ahí te tengo algún proyecto bien interesante que se llaman Hospitales Verdes y Saludables. Lo preparamos ya. Hospitales curando el planeta. ¿Cuándo quieres? ¿La próxima semana? ¿Lo echamos? Un par de semanas y con gusto. Ya estás. Víctor, Dios te bendiga y gracias. Te agradezco. Gracias. Esto fue George Loom, Proyecto Tierra. Se despide de ustedes Pedro Gómez. Proyecto George Loom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.